Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo que inauguraba ayer esta Semana de la Ciencia dedicada en esta ocasión al cuerpo humano. En realidad es un continuo porque si recuerdan ustedes, dábamos este año el Drago de Oro al científico español y premio Nobel, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias, Arzuaga, que nos habló del cuerpo humano, la evolución del cuerpo humano a lo largo de la historia. Ayer dábamos los quintos premios a la excelencia académica de la Cátedra Ateneo de Cádiz, junto con la Universidad de Cádiz, en un acto que creo que fue un acto vistoso, un acto solemne, y en donde pudimos escuchar otra conferencia también alrededor del cuerpo humano, en este caso rozando las cuestiones de bioética, las cuestiones éticas del cuerpo humano enfermo y la actitud de los sanitarios ante el cuerpo enfermo. Y continuamos hoy y mañana con otras dos sesiones, en este caso una sesión titulada El cuerpo humano, filosofía y ciencia. Recordar que uno de los objetivos planteados por este Ateneo es la unión, la síntesis de las ciencias y las humanidades, algo que de alguna manera queremos que sea identidad de esta casa. En definitiva, como digo, hoy hablaremos del cuerpo humano, filosofía y ciencia, con dos ponentes de esta casa. Por un lado, Diego Jiménez Benítez, que es el copresidente de la sección de Filosofía, Ciencias Sociales y Educación, filósofo y sociólogo, que nos hablará desde el dualismo filosófico mente-cuerpo a las neurociencias. Y por otro lado, mi querido y admirado Serafín Pazo, que es el presidente de la sección de Ciencias Médicas, de la sección de Ciencias de este Ateneo, que nos hablará con un título sugerente, El barro del que estamos hechos. En definitiva, creo que la sesión va a ser muy interesante. Luego daremos pie al debate, al diálogo o a las preguntas que ustedes estén interesados en que ellos lo puedan resolver. Así que, sin más dilación, le doy la palabra a Diego para que, como acabo de decir, nos hable desde el dualismo filosófico mente-cuerpo a las neurociencias. Cuando quieran, Diego. Sí, muchas gracias, presidente Pepe. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y, por supuesto, decir que es un lujo compartir mesa con Serafín. Creo que nos vamos a complementar bien. Yo voy a intentar hablar en torno a un poquillo menos de media hora para darle más juego a él y el posible coloquio, aunque por las limitaciones de tiempo esté un poco recortado. No, pero, bueno, voy a quitar esto un momento. Sí, sí. Bueno, como comprenderán, hablar en media hora de un tema tan complejo como recorrer casi muy brevemente unas pinceladas, ¿no?, de la historia de la filosofía sobre lo que se ha pensado sobre el dualismo entre cuerpo y alma, o sea, desde que empezó prácticamente esto con la filosofía griega, en origen con Platón prácticamente, hasta ahora. Lo voy a hacer relativamente rápido, perdonen la velocidad en este sentido, porque me quiero detener más en la actualidad, en el tema de las neurociencias. Y lógicamente no soy un erudito ni sé nada apenas de neurociencia, he leído cosas, pero lo que sí me crea es cierta inquietudes, curiosidades y por supuesto problemas éticos y de todo tipo que trae esa unión actual, y para mucha gente le crea incertidumbre, no hay por qué tenerla, pero sí una cierta preocupación entre la inteligencia artificial y el avance de la neurología y de la ciencia neurológica. Bueno, en cuanto al dualismo entre cuerpo, el dualismo filosófico entre cuerpo y alma, o luego veremos entre mente también y cerebro,
Decía un filósofo existencialista o francés, existencialista de corte cristiano, Gabriel Marcel, que decía más o menos que a los seres humanos había que entenderlos siempre comprometidos en su contexto, es decir, en sus condiciones vitales. Decía que la realidad del cuerpo humano es el problema básico y de su solución depende prácticamente todo lo demás, o enfocar desde ahí todo lo demás, ¿no? Yo voy a hacer 4 apartados, desde ese dualismo en la historia de la filosofía, pasar al monismo materialista, que se va a producir aproximadamente ese cambio en torno al siglo XVII-XVIII, la mente y el cerebro, como se consideran en las neurociencias, y las implicaciones filosóficas y científicas, primero científicas y filosóficas de este tema. Empiezo por el dualismo. Y bueno, aunque se refieren normalmente a Platón, el tema de la localización de sentimientos, actividad racional y tal en el cuerpo humano, en el cerebro, en el corazón y en el bajo vientre, prácticamente el cerebro en la cabeza, que domina el alma racional, que domina el alma sensitiva, el alma que vamos a ver ahora que tienen también los animales, y el alma vegetativa. Pero Hipócrates de Kos, en esa isla griega, ahí al lado de Turquía, isla griega de siempre, él decía ya que los humanos, de alguna forma, vamos a ver ahora a continuación, los humanos pensábamos, y él por lo menos ya habría, que el alma se tenía que albergar en algún sitio. Él la pasó del corazón, como creían sus coetáneos, la fue pasando un poco al cerebro, y pensaba que el cerebro era la posible sede, el asiento del alma, ¿no? De ahí provenía casi todo, las sensaciones, las ideas, los pensamientos, y no, como decíamos, del corazón. Pero es sumamente conocido, yo creo que todos conocemos, que Platón fue el que sentó las bases del dualismo, digamos, académico, intelectual, formal ya, al concebir al ser humano como esa mezcla de alma inmortal y cuerpo mortal. Dentro de esa parte inmortal, la parte inmortal era la parte racional, el alma racional, y las otras eran sede de la voluntad, de los impulsos nobles, que se dominaba desde la razón, desde el alma racional, y desde la irascible se dominaba el alma de los deseos, el alma concupiscible, siempre del diafragma para abajo, porque era prácticamente satisfacía o tenía relación con las necesidades de comer, beber y las relaciones sexuales. Prácticamente la idea era muy clara, ha sido el prototipo como el que hemos funcionado desde entonces, sobre todo por la importancia que tuvo Platón en la Academia de Atenas, y a continuación por toda la era cristiana. Hemos llegado prácticamente hasta el siglo XVIII con esta idea, una idea un poco diferente, lo veremos luego con el cristianismo, pero sobre esta base, ¿no? Platón creía que el alma era prioritaria, que era la parte importante, y también pensaba que esas 3 almas, la racional, la sensible y la irascible, se correspondían con 3 no clases sociales. Bueno, clases sociales, prácticamente hasta que no llega Karl Marx no se habla de clases sociales, no se había hablado nunca. Grupos sociales o estamentos, ¿no?, que prácticamente ahí dividían la sociedad. La parte de los gobernantes, donde debía dominar la racionalidad, no la visceralidad, la racionalidad. La parte de los soldados guardianes, donde los buenos sentimientos de valentía, fortaleza, nobleza, eran los que debían dominar. Y la parte concupiscible, que era la satisfacción de los deseos, que prácticamente correspondía a los productores, a los artesanos y a los comerciantes, prácticamente esa clase. Si había armonía en las 3 clases, los 3 grupos sociales, es la justicia, que era la 4ª virtud, podía funcionar, era la armonía básica del Estado, y por supuesto a nivel humano, a nivel personal, tendría que existir también esa armonía, ese equilibrio entre las 3 partes del alma. Más adelante Aristóteles ya da un paso más en el sentido, él diferenció claramente, bueno, hizo muchos estudios sobre los animales, de todo, de botánica, de zoología. Aristóteles prácticamente en sus obras, en su órgano vital, estudió prácticamente todos los campos, ¿no? Pero insistió en una de las cosas más importantes, que fue cambiando un poco la visión que tenía Platón, y es que varió del dualismo platónico de cuerpo y alma al ilemorfismo. Ile significa materia, y morfismo, morfé, viene de forma. Prácticamente somos mezcla o un principio integrado de materia y forma. Atención a esto, materia y forma, porque vamos a insistir mucho en la neurología en ambas cosas, en este sentido. Bueno, y lo importante que dice Aristóteles es que la esencia de una cosa, lo que la cosa es, no está fuera de ella, sino en sí misma, o sea, dentro de ella misma. Esto es un avance bastante importante filosóficamente, ¿no?
La sustancia se compone de esas dos partes, de materia y forma, y no pueden existir la una sin la otra. ¿Cómo solucionaba el problema de la inmortalidad? Porque allí, lógicamente, había mucha presión, y más en esa época, pensando que había un intelecto o un entendimiento incorruptible que no moría nunca, algo así como una especie de obra que uno deja para la humanidad, las ideas que uno ha pensado, lo que uno ha sentido, algo de lo importante que uno hace racionalmente, y eso queda para la humanidad. Hay una especie de pervivencia de eso. Si avanzamos, vamos muy rápido, vamos a adelantar aquí ya casi 20 siglos, 17, 18 siglos. En la Edad Media, la filosofía cristiana es prácticamente platónica. El cristianismo, muchos dicen que es toda una filosofía, como casi una nota a pie de página, ¿no? Como decía el filósofo inglés, al pie de lo que ha sido el dualismo platónico, ¿no? Bueno, se pensaba que el alma predominaba sobre el cuerpo y que estaba al servicio de la fe. Evidentemente el alma es de carácter divino, como hemos conocido todo, esta tradición en nuestro país y en Europa la hemos conocido bastante bien, y los seres humanos estaban dotados de un cuerpo mortal y un espíritu o alma inmortal. El Aquinate, que era Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, decía que el ser humano, aquí está una gran parte de lo que hoy en día es Europa, porque aparte de Grecia y Roma, todos los derechos humanos van a desarrollarse y van a basarse en el libre albedrío, la libertad, la posibilidad de elección entre el bien y el mal que Tomás de Aquino de alguna forma fue desarrollando en su filosofía. Prácticamente nosotros somos mezclas, como he dicho, de Grecia y Roma, de la era cristiana, de la etapa cristiana, y luego de todo el avance de la ciencia, de la ilustración y toda la revolución científica. Prácticamente eso es lo que hace el continente europeo, ¿no? Ya en la Edad Moderna, en la dimensión física, la dimensión natural fue adquiriendo ya más importancia, y aquí entran en juego los filósofos racionalistas y empiristas. Otro salto de 4 siglos, 5 casi, de esta época, y con la revolución científica. ¿A quién nos vamos aquí? Ahora vamos a ir enseguida a un personaje importantísimo, antes de llegar a los empiristas, que es el racionalista Descartes. Descartes se va a plantear la constitución del ser humano escindido entre esas dos partes, entre una res extensa y una res cogitans. La res cogitans, cogito es pensar, el res cogitans, cosa pensante, sustancia pensante, y la res extensa, que es la cosa que ocupa extensión. Cualquier materia ocupa una extensión, un espacio, ¿no? Y es la res extensa. El cuerpo está constituido por materia común, sin poder, a él le inquietaba mucho determinar la relación con el espíritu. ¿Cómo se podía relacionar eso con el espíritu, ¿no? Recordemos que Descartes tuvo, también lo hizo luego Newton, Descartes fue una persona que investigó mucho con el tema de las máquinas, el mecanicismo. De hecho, hizo muchos prototipos mecánicos y hay muchas leyendas sobre Descartes, pero el tema que muchas veces cuando se habla de la era de los robots y todas esas cosas, se remite a uno de esos inicios que fueron en el invento y el trabajo que hizo sobre las máquinas Descartes, ¿no? Luego de ahí también, un poquito más tarde, aparecerá el mecanicismo newtoniano, ¿no? Bueno, dentro de lo que va a decir Descartes, nos parece muy importante ya localizar cosas que luego neurológicamente nos van a interesar. ¿Cómo se unen el alma y el cuerpo? ¿De qué manera la mente y el espíritu tienen una relación? Descartes alude a una glándula que está casi en el centro del cerebro, un poquito atrás, en el céfalo, atrás de la parte posterior, que es la epífisis, muy cerca, no, tampoco demasiado cerca, porque estamos hablando de dimensiones así, de la hipófisis, pero la epífisis, que tiene mucho que ver con la secreción de melatonina, y la epífisis es una glándula que está protegida en una especie de silla turca, una especie de hueco, en la región central, y que él creía, en ese momento solo apuntaba que podía ser el sitio, por esa protección especial que tenía, que fuera la glándula que de alguna forma tuviera una importancia grande en nuestra actividad sensorial e intelectual, ¿no? Y que también de alguna forma explicaba los movimientos corporales. El problema del dualismo de Descartes es que es un dualismo teórico, porque Descartes tenía claramente una propensión a ya ser casi monista. De alguna forma, cuando busca esa relación entre ilemorfista de materia y cuerpo, tiene esa relación. Pero es un científico creyente, muy influenciado por la Iglesia de su época, y que dice claramente que no quiere tener problemas con la Iglesia, lo dice con mucha claridad.
Entonces un científico que está un poco mediatizado, Debía estar hacia aquí, sí, ¿no? mediatizado y en ese sentido quiere todavía buscar la visión dualista tradicional. No, tengo que retroceder. Claro, es que no lo ve, ¿no? Su gran aportación en este sentido fue la defensa de la subjetividad, de la conciencia, ¿no? Y ya pegamos un salto también muy importante, aquí en este caso un siglo y pico, cuando pasamos al empirismo inglés y sobre todo a uno de sus máximos exponentes, de sus máximos representantes, de los más, digamos, refinados, que es el filósofo escocés David Hume, fue diplomático en su momento, y que decía, atención a esto, así ya arranca un poco nuestra forma de entender modernamente este tema, ¿no? Decía que nadie puede expresar, ni conocer, ni hablar, ni por supuesto probar, una existencia de un yo, de un alma, de la mente, porque es una simple creencia, una suma de sensaciones que yo tengo, una suma de sensaciones que me hacen dar la impresión de que yo tengo una especie de continuidad, pero de alguna forma está todo mediatizado por mi forma de ver las cosas. Es decir, por ejemplo, yo soy ahora mismo consciente de que estoy aquí ante un público, en una audiencia, me estoy escuchando a mí mismo hablar, hay luces por aquí, siento la mesa fría. Todo esto que me está llegando, todas las sensaciones me hacen a mí, la unidad que yo recibo de esto es como unir todas las sensaciones, toda la información que me llega y registrarla en todos, digamos, los preconceptos o la forma que yo tengo ya de ver la realidad. Es decir, yo ya sé ahora, y no lo pone ahora mismo aquí, en ningún sitio, que estoy en el Ateneo, que estoy en la calle Ancha, y que yo me llamo como me llaman. Esas cosas, todo esto, de alguna forma, lo tengo yo, de alguna forma, interiorizado. Y Hume decía que cómo se puede tener una idea del yo o de la mente si yo nunca he visto al yo ni a la mente. No me puedo ver a mí mismo, ¿no? Simplemente puedo asegurar que percibo y que nombro cosas, ¿no? Es una postura escéptica y ya empieza a ser un poquito más materialista. Bueno, hasta aquí, digamos que el empirismo va a romper, perdón por la velocidad que llevo, ¿vale? Pero es que en media hora es imposible, ¿eh? Y quiero llegar a cosas importantes. Bueno, entonces, de alguna forma hay una nueva forma de entender la idea del yo, de la mente y del cuerpo, lo que nos va a llevar a este monismo materialista, que ustedes verán que es una cosa bastante simple, es decir, donde antes era el cuerpo y la mente, pensando que eran dos manifestaciones distintas, ahora pensamos en una sustancia única. Todo está aquí, no es separable, no es divisible, está todo en el mismo ser, ¿no? Esto lo trabajará mucho la ontología, que es la ciencia que estudia los seres humanos, nuestra forma de comportarnos y tal. Para el monismo materialista, el ser humano no puede tener una naturaleza dual, es toda una ilusión, es una ilusión. Somos seres materiales, como se puede comprobar fundamentalmente, materiales. Y lo que tengo son apariencias, ideas, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, son apariencias de una serie de reacciones neuroquímicas que se van a producir en nuestro cerebro y la conciencia, de alguna forma, lo que yo entiendo por conciencia, atención a esto, porque en España, en el español en general, no solo aquí, en Sudamérica igual, utilizamos de mala manera los términos de conciencia y consciencia. Son dos términos que no son exactamente lo mismo, lo hacemos todos, en todo el mundo. Incluso los filósofos lo han hecho mal también, al usarlo, ¿no? En la conciencia tiene una raíz más de tipo ética o moral, mientras que la conciencia es simplemente, estamos hablando de una actitud de conocimiento, de cerciorarse, ¿no? O comprobar, ser consciente de algo. Bueno, ante esto va a surgir lo que es el monismo emergentista, una nueva corriente filosófica, que mantiene, ha existido también en las ciencias, que mantiene que los fenómenos son materiales, lo que es la propiedad de alguna forma espirituales, anímica, esto que hablábamos, son de carácter material y que emergen del propio cerebro, pero que al emerger la conciencia, de alguna forma lo que hace es ser diferente, explicarse desde un origen diferente el origen es material, pero se explica, su constructo es una cosa diferente a lo que era en principio, ¿no? Con el tiempo todos sabemos lo que supuso el psiquiatra Sigmund Freud, que supuso para la historia el estudio de la mente, lo que introdujo,
En psiquiatría siempre y en psicología se va a seguir estudiando y se sigue estudiando la mente. Hay una corriente, lógicamente, que sigue estudiándose. Porque dio mucho juego y sigue dando mucho juego lo que es el inconsciente, ese contenido del que no somos conscientes, pero que de alguna forma habla por nosotros muchas veces y de distinta manera, ¿no? De esta manera, lo que mantenía Freud, que todos sabemos, era que había unos impulsos primitivos, primarios, son atávicos, tribales, pero de toda la vida, que son el impulso erótico, que es el del relacionado con la vida y con la sexualidad, y la reproducción, las cosas más vitales, y un impulso destructor, que es el tánatos, donde viene la palabra muerte, que es el impulso destructivo. Ambos tienen mucho que ver con todo lo que hemos construido, con toda nuestra cultura, nuestras organizaciones sociales, están basadas muchísimas en miedo, en intentos de protección y de cosas, pero porque a veces no somos capaces de enfrentarnos con lo que realmente, según Freud, somos. De esa manera, la represión es la que de alguna forma parece que nos libera de nuestra animalidad y se manifiesta de forma neurótica y con trastornos del carácter. Por eso el psicoanálisis es una terapia que lo que intenta hacer aflorar terapéuticamente lo que está oculto, ¿no? Muy más rápido, todavía. El problema del mente-cerebro ya va a ser se va a actualizar de una forma diferente, va a sustituir a lo de alma y cuerpo, y la polémica se va a plantear ya sobre nuestra constitución humana, sobre nuestra materialidad, y pensar que nuestra realidad mental ya no es inmaterial, sino que tiene que ver con nuestro cuerpo. Lo que pasa es que todas estas cuestiones ponen en cuestión lo que para nosotros es lo más importante, el valor principal, aparte del de la vida, es lógicamente el siguiente, todos los humanos coincidimos en eso, el de la libertad. No todos los humanos, pero en general, casi todo el mundo coincide en que el segundo valor tras la vida es la libertad, ¿no? Bueno, dentro de la mente y el cerebro ya en las neurociencias, hay un filósofo que es neurocientífico también, porque se ha metido en campos ya de filosofía de la mente y en neurociencia cognitiva, que es Asier Arias Domínguez en la Complutense de Madrid, en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, que dice, ha escrito ese libro, bueno, ha escrito muchos libros, una persona bastante brillante, en su trabajo del problema mente-cuerpo al estudio mente-cerebro, a partir de la neurociencia cognitiva, nos lleva a un planteamiento muy claro, y es que la conciencia y el conocimiento, para estudiarlo, y el tema principal de estudio en este campo, es, digamos que, cómo del cerebro surge lo que nosotros queremos llamar mente, ¿no? Esa es la idea principal. Aquí es donde hay muchas ciencias que asisten a la neurociencia cognitiva, neuroanatomía, neurofisiología, neurocirugía funcional, psicología cognitiva, todo el tema de la computerización. Aquí hay muchas ciencias, muchas técnicas trabajando, y se trata de ver de qué manera nuestra actividad cerebral revierte en actividad mental, ¿no? En el fondo, lo que tratan, todavía es muy complicado porque, a pesar de que el avance de los algoritmos, es impresionante, lo que tenemos aquí es absolutamente más impresionante, pero mucho más todavía, ahora lo veremos con datos, ¿vale? Lo que tenemos que estudiar es cómo de alguna forma se materializa todo esto que hacemos a la hora de percibir, producir, hablar el lenguaje, calcular, tomar decisiones, lo que hacemos intelectualmente, ¿no? Algunos dicen que la mente ya es el propio cerebro en marcha, pero se podría de alguna forma relacionar o relativizar algunas cosas con lo que yo decía antes de la psicología. Prácticamente la psicología empieza con Frank Brentano. Este es un filósofo alemán, filósofo que era sacerdote, luego secularizado y tal, que fue muy importante porque descubrió lo que para nosotros yo creo que es la piedra de toque en toda nuestra psicología, y es la intencionalidad. La idea principal de la psicología es la intencionalidad. O sea, nosotros nos proyectamos con nuestras intenciones en todo lo que queremos, en todo lo que hacemos. Somos seres abiertos y la intencionalidad es probablemente el tema más interesante a estudiar dentro de la psicología. Este fue el descubridor de esto porque de alguna forma decía que prácticamente eso, nos proyectamos en todo lo que sabemos, lo que conocemos y lo que queremos saber también. Un recorrido rápido por algunos premios Nobel que no lo tenían claro en el siglo pasado.
Desde aquí están por orden los que cito ahí. Desde John Eckel, que es el de Fisiología y Medicina, que sostenía que había dos sustancias diferentes en el año 63, le dieron, esa es la fecha de los premios Nobel, en ese orden, y aparece por debajo Neville Mott, que hablaba de los semiconductores. Aquí estos dos estudian las fuerzas eléctricas y electromagnéticas. Esto es muy importante porque, claro, estamos identificando neurotransmisores con un funcionamiento eléctrico. Sabemos perfectamente que el funcionamiento cerebral es un funcionamiento bioeléctrico, fundamentalmente, ¿no? Entonces, químico también, evidentemente químico, por el tema de las sustancias que se mueven cuando se mueve la dendrita y tal, pero fundamentalmente la forma de funcionar es muy... A partir de aquí, estos señores eran más partidarios del dualismo, pero llegaron otros ahí, el famoso Crick, que trabajó con Watson y con Wilkin, que hizo los dibujos, ¿no? Los gráficos y tal, de la época más o menos que de Severo Ochoa, y Jacques Monod, que escribió ese libro famoso del azar y la necesidad, ese libro que era la frase famosa de Demócrito, todo es azar y necesidad, prácticamente, ¿no? Estos ya empezaban a ser monistas, de alguna manera, y pensaban que la mente es el resultado de nuestra actividad fisiológica, biofisiológica, cerebral y de nuestras interacciones neuronales, ¿no? Se desarrollaron mucho en la ciencia, se ha puesto de moda en las emociones, no de Goleman, sino antes, de Daniel Goleman, que hablaba de la inteligencia emocional. Esto, antes ya era importante, pero ya se ha extendido totalmente el tema del giro emocional. Me pregunto para cualquier persona joven, lo importante son sus emociones. Por supuesto, las emociones son importantísimas, ¿no? Y entonces se han estudiado mucho todo este tema, pero sabemos perfectamente que el cerebro, cada vez más, es responsable de toda esta forma nuestra, no solo de entender las cosas, conocer, memorizar, olvidar también nuestra manera de hablar, de expresarnos, de emocionarnos, todo parece incontrolar nuestros movimientos, que son actividades de tipo cerebral. Aquí hay un académico, un investigador, un médico cirujano, investigador mexicano muy conocido, que es José Luis Díaz Gómez, en ese libro, Neurofilosofía del Yo, Autoconciencia e Identidad Personal, que mantiene cómo se mantiene en el yo, o sea, cómo se sostienen el yo y la autoconciencia en las ciencias del cerebro. Y haciendo un recorrido rápido, lo hago muy rápido, sobre cuando hablamos de autoconciencia, yo porque soy autoconsciente y sé, más o menos me planto ante algo y sé lo que no soy yo y lo que soy yo, por todas estas funciones que tiene la autoconciencia. Aquí aparecen 10, puede haber incluso más, son las nominaciones, hay muchas cosas, ¿no? Sensibilidad, sensación del cuerpo, corporalidad, análisis de situación, agencia, la acción, la introspección, la mirada hacia adentro, la autorreferencia, yo hablo de mí siempre estoy hablando de mí, la evocación, la otredad, ser consciente del otro, la identidad, la ética, la moralidad, todo eso nos saca un poco, muchas funciones que de alguna forma nos vapulean y nos abren el camino, ¿no? Estas funciones son actividades mentales más bien generales, pero sí hay algunas actividades mentales concretas que se relacionan con algún módulo concreto del cerebro. Podemos hablar alguna parte del habla, el cálculo, alguna parte. Yo tengo un hermano que es neurofisiólogo y que una vez intervino y estuvo operando a un amigo estando consciente, actuando sobre el cerebro, y en un momento que estaba hablando con él, toca en un sitio y empieza a tartamudear, y de repente se atasca, y no salía y se quedó impresionado porque, claro, estas cosas impresionan que tú estés operando a un amigo y tenga ese dominio de lo que es cerebralmente, ¿no? Y produzca ese tartamudeo. Es fuerte, ¿no? Hay cosas que se están localizando muy bien y que en intervenciones cerebrales pues se ven. Bueno, vamos a la pregunta ya más filosófica. La pregunta es cómo surge nuestra autoconciencia de nuestra actividad neurológica. ¿Cómo puede surgir de nuestra actividad neurológica? ¿Cómo yo soy consciente de mi autobiografía? De que existen los otros, cómo se llaman, qué importancia tienen para mí, qué significado, cómo separo de mi partido, mi familia, mi equipo de fútbol, las referencias que tengo, y luego nuestro enfrentamiento con la idea principal. Arzuaga esto lo tiene clarísimo, y lo tienen clarísimo casi todos los antropólogos. La idea principal que nos desconcierta y que nos descontrola totalmente es la idea de anticiparnos, o de conocernos, o de enfrentarnos a la posibilidad, a la realidad de nuestra propia muerte, ¿no?
Entonces, esa es una idea que nos hace plenamente humanos. No es que los animales no la sientan, parece que sí, también hay eso, pero nosotros la pensamos desde chicos, desde muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces aquí mantengo unas cuantas implicaciones y ya lo dejo. Estamos en una semana de la ciencia y las humanidades. Es clarísimo que las ciencias y las humanidades deben converger, ¿eh? Evidente también que ahora mismo, tanto en filosofía como en ciencia, es predominante el monismo. Eso es evidente. Y se está trabajando mucho, esto es una cosa que sí quiero insistir, sobre cerebroscopios, sobre forma de leer y trabajar y estudiar la mente, ¿no? Sobre interpretación de la mente. ¿Sería posible descifrar esa información cerebral, de información eléctrica, a través de contenidos mentales específicos? Con la epilepsia se han conseguido muchas cosas, con los estudios de epilepsia, sobre todo en niños, se han conseguido cosas, pero ¿se puede hacer? Aquí dice José Luis Díaz Gómez, el que me refería antes, este pensador, este médico cirujano, que un verdadero cerebroscopio no solo debería registrar la actividad cerebral correlacionada con la actividad mental, sino también ser capaz de interpretarla en términos psicológicos. Y alude a lo que los filósofos y los sociólogos todavía hemos dicho. Para entender a alguien, para empatizar con alguien, hay que entender su contexto, hay que entender el contexto. Y para entender una época, hay que ver eso. Y no se pueden juzgar unas épocas desde la cultura de otras épocas. Por favor, el contexto es fundamental. Para entender todo es fundamental. Y no podemos hacer nada si no tenemos información de la cultura de las personas que estamos observando, o dónde está integrado ese sujeto que queremos investigar. Dice, esto está muy de moda hoy mismo, aparte de hoy que estaban haciendo lo del chip de Elon Musk, ¿no? Lo que cree que se va a poder hacer, ¿no? Dice Rodrigo Quián Quiroga, que este es un físico neurocientífico que fue el que inventó las neuronas concepto, la base de nuestro pensamiento, dice que científicamente veo posible leer la mente, pero no me gustaría hacerlo. Hemos visto películas, ¿eh? Voy terminando. Este hombre también, catedrático de Fisiología, director de la Unidad de Cartografía Cerebral de la Universidad Complutense de Madrid, en una entrevista, nos abre una puerta, y es por donde yo voy a entrar y salir ya, que es la puerta hacia la espiritualidad, la libertad, el yo. Y dice, textualmente, lo más importante que ha ocurrido en el campo de la neurociencia es la superación del dualismo cuerpo-mente o cuerpo-alma, lo que ha permitido que con métodos científicos naturales se traten temas que tradicionalmente pertenecían a la teología o a la filosofía. La realidad exterior, metafísica, el yo, la libertad, la espiritualidad. Dice, esta última, el hecho de que la estimulación cerebral produzca experiencias espirituales, religiosas o de trascendencia, es quizás el tema que va a tener un mayor desarrollo en el futuro. Algunos lo sabían dar cuando los indígenas mexicanos tomaban el peyote, la mescalina y todas estas cosas, bueno, y aquí el LSD, bueno, y cosas de ese tipo, pues más o menos, y en ritos y en forma de ser, pues se ha utilizado de alguna forma esa estasis o el trance provocado, ¿no? Pero parece que se puede de alguna forma conseguir que uno alucine o consiga conexiones como a lo mejor Santa Teresa de Jesús, cuando levitaba, cuando conseguía cosas, de alguna forma había algún sustrato o algo de tipo bioquímico, eléctrico, dentro de eso. Efectivamente, está intentando estudiar hasta este tipo de cosas. Termino ya. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, sabemos que sabemos. Kant decía que tendríamos que conocer nuestra forma de conocer, que lo que tenemos que hacer es conocer nuestra propia forma de conocimiento, y que eso nos da juego en las dos realidades que los filósofos han contemplado siempre. La primera realidad, que es la realidad cotidiana, y la segunda realidad, que es lo que yo hago sobre la realidad cotidiana, lo que yo invento, lo que yo trabajo, lo que yo trasciendo desde mi actividad cotidiana, ¿no? Y ya aquí podemos hablar, para abrir y complicar más la cosa, de si la conciencia trascendente podría tener alguna relación con la conciencia cuántica. Se está hablando ahora de conciencia cuántica. Por otro lado, ¿qué pasa en la vigilia y el sueño? En las desconexiones de nuestra conciencia durante el sueño. Ahí sigue funcionando el cuerpo, pero hay unas ciertas desconexiones. Cuando hay muerte clínica, a los 15 segundos prácticamente, hay gente que vuelve o que no, y ¿qué pasa en ese momento? Hay que citar a Antonio Damasio, porque evidentemente es un
otro científico también portugués que ha trabajado mucho estas cosas, y dice, nos fijamos al final del todo solo, la conciencia depende de procesos neurobiológicos específicos, pero no únicos, de ciertas zonas cerebrales. No se aloja en una zona rígida o concreta del cerebro. Es mucho más interrelacional. Y ya termino con las preguntas de filosofía. ¿Es captable, observable y analizable neurocientíficamente la conciencia? ¿Puede existir una ciencia de la conciencia? El siglo XIX fue el siglo de la evolución, de la teoría de la evolución. El XX fue el del genoma humano, y este XXI seguro que va a ser el del cerebro humano, asistido por la inteligencia artificial. Decía Rafael Yuste, que es el que impulsó a Obama para que hiciera todo el programa famoso este de 10 años, ¿no?, sobre el estudio del cerebro humano. Dice, los gusanos se preocupan de lo que va a ocurrir en unos segundos, las moscas de lo que va a pasar en minutos, y los humanos de lo que puede ocurrir en los próximos 100 años. Interesante, era una reflexión bastante interesante de Rafael Yuste, este neurobiólogo. Bueno, aquí no voy a hablar de lo que es el conectoma humano, el estudio, el mapa de todas las relaciones que tenemos. Se ha hecho un mapa dual, un mapa en 3 dimensiones perfecto, en que se han visto 130 millones, bueno, se han localizado de sinapsis, ¿no?, anotadas. Y termino con estas 4 preguntas. ¿Podrán las neurociencias, asistidas por todo el mundo científico y tecnológico, comprender todo lo que conlleva la conciencia, los contenidos de nuestro pensamiento, nuestros afectos y las emociones, el lenguaje, nuestra forma de hablar, de comunicarnos, nuestra simbología, nuestro arte, nuestra espiritualidad, nuestro mundo de sentido? ¿Podrá, en este sentido? ¿Qué papel juegan el contexto y nuestros semejantes, la historia, las tradiciones, la cultura? ¿Cómo pueden contribuir las humanidades a esto, a avanzar eso? Y, por supuesto, nos preguntamos, yo creo que es absolutamente humano, normal y digamos que entendible totalmente, si hará falta un nuevo proceso de reencantamiento del mundo, después de que la ciencia, las técnicas digan, esto, hace falta otra reencantación. Tuvimos las religiones, tuvimos los mitos, tuvimos las novelas, las leyendas, la historia, la creatividad, el arte. Hará falta otra forma de... Muchas gracias. En cualquier caso, decir, como pone ahí, que pensar, proyectar, crear y emocionarnos con los demás seguirán siendo nuestras tareas humanas esenciales, las más nobles y las más dignas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta magnífica... No te preocupes. Esta magnífica presentación. Si acaso las preguntas las hacemos cuando termine también Serafín, creo que puede ser más ágil. Así que le doy la palabra a Serafín. Tiene aquí una presentación ya. Aquí está. Ahora. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Lo de amigas va por delante porque lo merecíais algún día que fueseis por delante, y porque además aquí predominan el sexo femenino sobre el masculino. Muchas gracias porque habéis elegido el venir a estas sesiones cuando al mismo tiempo se están desarrollando en la ciudad otras, y por ese motivo y por muchos más, muchas gracias, repito. Yo también voy a hacer alguna corrección lingüística, semántica, igual que hizo el amigo Diego. No sé si estoy lejos o cerca. Está perfecto. El barro de que estamos hechos, hay una matización. No es el barro del que estamos hechos, es el barro de que estamos hechos. El barro del que estamos hechos hace referencia a algo exterior, el barro del que estamos hechos. Pero el barro de que estamos hechos es el barro interior, el del que estamos hechos. Aclarado esto, ahí tenéis unas... Perdonad si alguna vez la familiaridad con que os trato. Aquí tenéis unas frases
que son, a mí me han gustado. Pero si no os gustan, como dijo Groucho Marx, tengo otros también. Dentro de poco, los cristianos celebran o celebramos el miércoles de ceniza, que da el comienzo de la Semana Santa, en la cual, siguiendo las tradiciones judeo-hebreas, un sacerdote pone ceniza en la frente y repite unas palabras que las dijo San Pablo en una carta a los Corintios. Me interesa esta referencia porque generalmente no se trata bien, o pienso yo que no se trata bien. Memento homo, quia es pulvis et in pulvera reverteris. Memento homo, recuerda, hombre, quia es pulvis, porque eres polvo, o porque eres polvo. No que eres polvo, porque eres polvo, en polvo te reconvertirás. O sea, volverás al origen de donde saliste. Es que normalmente se dice, recuerda, hombre, que eres polvo, y no, es porque eres polvo. No sé si me explico. Pero bueno, en lo que sigue después, en coloquios, si es que lo hay, me agradaría que lo hubiese, hay una diferencia en memento homo quia, porque eres polvo, en polvo te reconvertirás, no te convertirás, te reconvertirás, volver al origen. El tema del origen, el venir a la existencia al mundo, ha sido siempre tratado como delito o como injusticia. Anaximandro, un presocrático de los milesios, decía que el venir al mundo, el nacer, es una injusticia porque has salido de la tierra. Para Anaximandro, has salido del apeiron, del sustrato de todas las cosas del mundo, y has dejado un hueco al que tienes que volver y pagar. Por eso dice que es una injusticia el haber nacido. Bueno, aquí en nuestro país, Calderón también lo dice poéticamente: bastante causa y rigor vuestra no sé qué ha tenido, porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Es un delito también que desde el punto del psicoanálisis freudiano se considera como un pulso o un impulso que tiene el hombre de volver al origen. Yo no sé si alguno de ustedes tiene ese pulso o esa pulsación, como le llaman, de volver al origen. A mí no me importa seguir, por supuesto, pero para los que le interesan estos temas, a ver si encuentran alguna relación entre esa pulsación o ese pulso hacia volver al origen, tiene algo de relación con el élan vital de Henri Bergson, que como saben es la fuerza vital, que tiene algo que ver con la pulsación vital de Freud y la pulsación de volver al origen. Bien,
¿Me dejas esto? ¿Pasamos otra? ¿Te pasamos siguiente? Sí. Sí. Aclaradas o confusas. No, oye, yo lo... Ahora. A ver. Este es un grabado Ya está, Amelia. de... Amelia. Le puse una frase al principio que es para meditar. El hombre es un experimento y el tiempo dirá si ha valido la pena. Este grabado representa al titán Prometeo haciendo el hombre del barro. También es de nuestra religión católica, apostólica y romana, también nosotros, Dios hizo al hombre del barro. Pero esta es más antigua y la que me interesa más aquí. Porque modernamente hay otros prometeos que quieren crear vida, como Frankenstein, en la obra de Mary Shelley, que utiliza la ciencia sin tener conciencia a lo que puede llegar la ciencia incontrolada o la razón incontrolada, que es cuando uno duerme o cuando uno sueña, como refleja Goya en uno de sus grabados, que dice: la razón produce monstruos. Bien. Oye, mira, yo con esto... Es que se bloquea. A ver, espera. Ahora sí. Es que estamos Este señor que está aquí es un célebre genetista y empresario se llama Chris Venter, que creó vida. Bueno, no sé si la palabra crear está bien empleada, vosotros lo consideraréis. A partir de los elementos de que consta una bacteria patógena, además, esto puede ser un peligro, creó el genoma de la bacteria Mycoplasma genitalium, una bacteria patógena que le hizo él, mejor dicho, hizo su genoma, pero eso es lo mismo que hacer la bacteria. Dios nos libre si seguimos por ese camino de crear vida, sabe Dios. Bueno, a veces uno piensa también si al ver la televisión, si lo que crearon, si Prometeo, en vez de crear hombre, también creó monstruos, porque tal como vemos en la televisión entre israelitas y los palestinos se están matando, y si tiramos hacia atrás, si la vida de nuestras vidas la podemos hacer en una película y rebobinamos hacia atrás, resulta muchas sorpresas. Muchos de nosotros somos primos o quizá algo más cercano. Pues rebobinando la génesis de los israelitas y los palestinos, resulta que son primos hermanos y se están dando bofetadas, se están matando unos a otros. Eso hace repensar si el titán Prometeo, en vez de crear hombres, también creó monstruos. En resumen, la ciencia
y la tecnología, llevada a cabo sin control, igual que la razón sin control en los sueños, puede crear verdaderos monstruos. Este es un mapa de la Grecia antigua, en donde floreció una cultura extraordinaria. Pero yo solamente voy a fijarme en la parte, en la Grecia magna, en la magna Grecia, en el balón que tiene Italia en la punta de la bota. Ahí hay una ciudad que se llama Agrigento, y de Agrigento era Empédocles, que fue el primero que hizo la primera tabla periódica, porque dijo, todo lo que existe está formado de tierra, agua, aire y fuego. En lo de fuego, aparte de las otras, tenía mucha razón, porque estos 4 elementos los defendieron distintos filósofos. Tales defendió el agua, Anaximandro el apeiron, pero el hecho de que con 4 elementos se pueda formar todo lo que existe, nos hace pensar que algo hay de común en todas las cosas. Para Anaximandro era el apeiron. Pero me voy a la parte sur. No. Aquí hay, en el lado contrario, aquí están los atomistas, Leucipo y Demócrito, y quiero reivindicar una cosa. Solamente en la literatura se menciona a Demócrito. Demócrito era el alumno de Leucipo, su maestro, de manera que la teoría atómica debía, igual que hay al revés, pero debíamos decir Leucipo y Demócrito. ¿Cómo se llegó a la teoría atómica? Perdón. Les voy a decir, vamos a hacer una experiencia de que ustedes van a llegar también a la teoría atómica. Las vacas comen hierba, los monos y las gallinas o todo lo que hay en el mundo comen otras cosas, pero todos tienen huesos, tienen músculos. ¿De dónde sale eso? Si comen cosas tan distintas, ¿cómo es que podemos hacer huesos, músculos, etcétera? Algo habrá de común en la hierba, en las frutas, en las raíces. Algo habrá que, combinados entre sí, producen huesos, producen músculo, y así nació la teoría atómica. Qué fácil, ¿verdad? El llegar al átomo, a algo que pueda combinarse y producir cosas tan distintas como un hueso, un músculo, un pelo, una uña, etc. Bien. Viniendo para aquí, hay una cuestecita, el taxi me dejó allí abajo, hay una cuestecita que me costaba trabajo subirla, pero hay un levante que me empujaba y por lo tanto esto me facilitaba el andar. Yo no sé, no vi al levante, para mí es una materia oscura que me empujaba. Igual en la tarta del universo, el 68% de lo que existe, pero que no vemos, es energía oscura. Energía oscura. El 27% es materia oscura. Y solo nos queda un 5% de todo lo demás del universo. Fíjense bien,
solamente conocemos el 5% de toda la materia y energía que hay en el universo. A veces yo pienso, ¿cómo nos atrevemos a pensar si solamente estamos en el 5%? Y no solamente el 5%, es que de ese 5% el 90% es hidrógeno y el 4% helio, y nos queda un 1% para pensar en todo el universo. Qué atrevidos somos que representando un 1% del universo podamos opinar sobre todo lo que hay. La energía oscura y la materia oscura existen, como existe Levante, que me empujaba, en las galaxias que rotan alrededor de un núcleo. Resulta que las que están más alejadas rotan a más velocidad que las que están cercanas. ¿Cómo se explica esto? Alguien les empuja, aunque no se vea. Es la materia oscura. Es una de las preguntas sin resolver de la física y de la astronomía. Esa materia oscura es causante de tantas cosas que todavía la física no sabe nada sobre esto. Son las oscuridades de la física, la materia y la energía. Bien, a la derecha voy a referirme a tres, habrán visto encima de cada alfa, gamma y beta, las tres primeras letras del alfabeto griego. Alfa de Alper, un físico y astrónomo, astrofísico. Gamma de Gamo, el astrofísico de origen ruso, pero americano. Y beta de Hans Bethe, que fue el que descubrió cómo en las estrellas y el carbón y en el Sol se forma el carbono, que es esencial, elemento principal para la vida, el carbono, lo que se llama ciclo de Bethe, como en el Sol, en las estrellas que más brillan, se forma este elemento principalísimo para la vida. Alper, el primero, y Gamma, el Gamo, George Gamo, que es conocido por muchos libros, no sé, luego si queréis hablamos de ellos. Trabajaron en el Big Bang y en astrofísica. ¿Se me estaba oyendo? Sí. Entonces, Alper se cabreó con Gamow por incluir en esa foto también a Bethe, que no tenía nada que ver con ellos. Y Gamow, que era un humorista muy sátiro, dijo, pues, te voy a regalar una botella de whisky. La botella que hay ahí, el whisky se lo han bebido y metieron el hilen que decía Diego, que es cómo veía Aristóteles todo lo que existe. Lo veía bien, pero lo que pasa es que no lo veía todo. Decía, todo lo que existe tiene materia y tiene forma. Este micrófono tiene materia y tiene forma. Todos nosotros tenemos materia y forma. Pero además de eso tenemos mucho más. Eso es el healing o la doctrina del hilemorfismo de Aristóteles. Pasamos. Bueno, entonces, ¿qué es la materia? Arriba de todo está el átomo de Thomson, como un pastel que tiene uvas por medio, como creía que eran los átomos. Después sigue, a la izquierda tienen el esquema también. Después sigue un átomo con unas bolitas, los protones y los neutrones, y luego
de esas bolitas se pasa a los quarks, que son elementos, son partículas que nunca las hemos visto, pero sirven para explicar muchas propiedades de los átomos. Y luego de los quarks, un interrogante. En la derecha pasa del pastel al átomo de Bohr. El átomo, y dice, el átomo no es esto, ni esto otro, ni ondulaciones. ¿Qué es el átomo entonces? No son los quarks, porque los quarks, dice, y después del quark, ¿qué hay? ¿Cómo es posible que una partícula, si tiene extensión, que no la tiene, por lo que se deduce, no hay más allá de esa partícula? Vamos a ver. La respuesta de la ciencia es que, llegando al quark, no hay estructura. Ya sobran las preguntas. Y yo me pregunto, si sobran las preguntas, de ahí a las ideas de Platón hay un paso. Resulta que en la mayor intimidad, en el mundo subcuántico, hablando como los físicos, en el mundo subcuántico no podemos hablar ya de materia, únicamente de ideas. Y eso es lo que decía Platón. Tenemos ideas, y es lo que dice Shakespeare en una de esas frases. Estamos constituidos por la misma materia de los sueños, por ideas. Otra de esas frases, me parece que está aquí, de celestial materia somos todos oriundos, eso lo dijo Lucrecio, es decir, venimos del sol y de las estrellas. El mundo es la materia, en su mayor parte, es un fantasmagórico espacio vacío. Os sorprenderá, a mí me sorprende también, que esto que veo tan sólido está vacío. Los átomos de aquí, y lo de la mesa, y lo que veáis más sólido, un trozo de hierro, está prácticamente vacío. ¿Por qué está prácticamente vacío? Porque si yo lo bombardeo con partículas, pasan como un rayo de sol por un cristal. No hay nada que me impida que choque con ellas. Y aquí reivindico otra vez, porque esta es la experiencia de Rutherford, cuando en realidad quien le hizo fueron sus discípulos, Geiger y Miller, bombardeando láminas de oro con partículas alfa, encontraron que todo estaba vacío, excepto alguna pequeña espacio en donde rebotaban. De la forma de rebotar se puede deducir también cómo es el átomo. Yo hacía una experiencia cuando enseñaba estas cosas con monedas. Cuando pongo un grupo o un ejemplo, un fardo de paja que tiene algo dentro, un objeto, si tenemos una ametralladora para saber dónde está ese algo, resulta que lo atraviesa totalmente y solamente uno de cada 10.000 rebota en el núcleo atómico. Es decir, el átomo está prácticamente vacío, la materia está prácticamente vacía. Y aquí otra vez tenemos que reivindicar cuando se atribuye un descubrimiento a los alumnos o al profesor o al maestro.
Lo hemos visto en el átomo, Leucipo y Demócrito. Lo hemos visto también en el experimento de Rutherford, el del saco de paja. Y lo vamos a ver ahora en esta diapositiva de la izquierda, que es la experiencia de Stanley Miller sobre el origen de la vida. En ese aparato se meten sustancias que presumiblemente eran las que había en la Tierra en la época prebiótica. Nitrógeno, oxígeno, cianuro, metano y descargas eléctricas que al incidir en estas sustancias, yo me estoy separando. No, está bien, está bien. Al incidir en estas sustancias producen aminoácidos, sustancias orgánicas que son la base de las proteínas, y las proteínas es la base de todos los seres vivos. Pues aquí lo mismo digo que dije antes también. ¿Por qué no se menciona a Harold Urey, que era el maestro? Premio Nobel porque descubrió el hidrógeno pesado o deuterio, un tipo de hidrógeno que, como su nombre indica, es más pesado que el otro hidrógeno. Pues a la derecha también están elementos que existen en el universo y que con descargas eléctricas pueden producir toninas, que es el nombre que dio Carl Sagan a compuestos orgánicos diversos, para llegar a Titán. Porque Titán resulta que es el satélite más grande de Júpiter, resulta que es un satélite que tiene atmósferas con posibilidad de vida. Ahora que se está buscando vida extraterrestre, pero no aparece por ninguna parte, pero podría haber vida en este asteroide, perdón, en este satélite. ¿Quieres pisar? Sí. Y bien, llegamos al final. Somos hijos del sol y de las estrellas. Pero cuando yo decía la carta de San Pablo, dirá, ¿cómo te acuerdas tú de la carta de San Pablo? Porque me suspendieron en religión cuando me preguntaron la carta de San Pablo a los corintios. Y yo no tenía idea de que si San Pablo escribía a todo el mundo, ¿qué pasaba por allí? Porque tiene 13 cartas. Entonces, en la carta de San Pablo es donde dice lo de la ceniza. Es que la ceniza puede servir de catalizador, esto es mío, con todos los defectos de catalizador de las reacciones que producen sustancias orgánicas. Los que se dedican a la enseñanza, les voy a decir una experiencia muy sencilla y que podéis hacer en casa, de cómo la ceniza actúa como catalizador. Catalizador es una sustancia que ayuda a realizar una reacción, pero que queda igual al principio que al final. No interviene en la reacción, pero hace que la reacción se verifique. Nosotros, en nuestro organismo existen enzimas que son biocatalizadores, que hacen que las reacciones de digestión, todos los metabolismos, gracias a esos catalizadores se hacen reacciones en poco tiempo, reacciones que podían durar, el hacerlas años, pues mediante los catalizadores las hacemos rápidamente. En los coches, ya saben ustedes, llevan un catalizador para modificar también los gases tóxicos y contaminantes que se eliminan
por el tubo de escape. Bien, aquí un catalizador importantísimo es la arcilla. Resulta que a nosotros nos hicieron del polvo de arcilla, dice polvo, pero es la arcilla, es el elemento fundamental en la tierra. Y hay o había, en la cátedra de Química Inorgánica de Gutiérrez Ríos, Enrique de la Complutense, ¿y cómo te acuerdas tú de Gutiérrez Ríos? Porque era presidente del tribunal que me dio la cátedra a mí. Por eso hay cosas que dices tú que le vienen a uno a la mente porque están relacionados con otras. Pues, la arcilla puede servir de catalizador en la parte de abajo, y otro que puede servir como catalizador es la pirita, para formar los compuestos orgánicos, aminoácidos, nucleótidos, etcétera, todo lo que son base de la vida. Pero yo también tengo mi teoría, que es, si la ceniza es un catalizador, dije que les iba a decir cómo se hace la experiencia con la ceniza. Cojan un terrón de azúcar y con un mechero o una cerilla traten de quemarlo. Pues se derrite, se forma allí una bola derretida, pero no arde. Pues bien, con un cigarrillo o una poca ceniza se la ponen ustedes allí al azucarillo, lo vuelven a encender y arde con llama. Pero la ceniza sigue siendo la misma. Es un catalizador. Y por eso digo yo, si al principio, en la época prebiótica de la historia de la Tierra, había muchos gases tóxicos, malolientes, amoníaco, cianídrico, metano, amoníaco, todo va mal y sabe peor todavía. Pues de esa porquería salimos nosotros. Salimos nosotros, y digo yo, y de la ceniza, porque había volcanes que lanzan a la atmósfera ceniza, y si había ceniza, ¿por qué no podía ser la ceniza un catalizador más para crear la vida? La vida, porque todos los seres vivos tenemos en común las mismas proteínas, el mismo ácido nucleico. Entonces, no hablo de las vidas, sino de la vida. ¿Por qué no la ceniza de los volcanes pudiera ser un catalizador que nos permite que hoy estemos aquí? Bueno, pues para terminar, les voy a recitar un poema en honor al alfarero, a la arcilla, a la industria de la arcilla. Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, porque en la industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Muchas gracias. Magnífico, querido Serafín, muchas gracias por esta brillante reflexión que nos ha hecho. Si uno saca algo de una conferencia, de una tarde brillante como puede ser esta, es que uno se vaya haciendo preguntas. Creo que hoy nos vamos haciendo muchas preguntas para casa, ¿no? Muchas reflexiones y muchas inquietudes. Pero como tenemos un poquito de tiempo, algunas de ellas las podemos decir en voz alta ahora. Así que si alguno tiene alguna pregunta, alguna reflexión, alguna cuestión que le pueda hacer a cualquiera de los dos ponentes, pues ahora es el momento. Yo solamente una reflexión, que me he convencido de que no existimos.
Toma. De que no somos nada. Ánimo, venga. ¿Lo oíste? Pues lo ¿Oíste lo que te he preguntado? Que No no sé. existimos. Que no existimos. Sí, oíste. Ella dice que no Ah, ¿qué me han preguntado? Sí, que dice. No, perdón, Que sacó la conclusión. Carolina dice que la conclusión que ha sacado es que no existimos. ¿Eh? Que Carolina dice que la conclusión que ha sacado es que no existimos. Si alguno quiere Porque decir si algo. estamos formados por átomos y dentro del átomo, los cuales no existen ni es materia ni es nada, Bien, pues no tenemos materia y no existimos. ¿y a qué se llama existir? Eso es lo que quería yo que no Que tú me dijeras. planteara. Vamos, yo en esto mejor Diego puede contestar. Seguro, seguro. Se los paso. Si no lo sabes tú, no lo sabe nadie. El existir es un paso por este mundo que no somos nadie, en realidad, no somos nadie. Ya estamos hablando de... Somos unos miserables que ocupamos el 99.99999 es materia. Todo lo demás podemos llamarle espíritu, como decía Marc, Stefan Day, somos un amasijo de barro y espíritu. Pero somos tanto barro que da asco. Que nosotros podamos pensar en cómo es todo el universo y la vida, que es algo trascendente, si somos una milmillonésima parte de este punto azul que decía Carl Sagan, que es la Tierra, porque la Tierra también es un minúsculo punto en el contexto del universo. Yo sé que no te he contestado la pregunta. No era para que no contestara, era que como no existimos, no existimos. No, ¿quién ha hablado evidentemente la existencia, se habla en filosofía, se habla una barbaridad de la existencia, en metafísica, en todo. Yo diría una cosa, quizás lo que tú dices, Serafín, es lo que nos da valor. Quizás lo que tú hayas dicho, de que seamos tan poca cosa, y tan mínimo, y proporcionalmente tan poca cosa, es que a lo mejor somos de mucha calidad y poca cantidad. Es decir, por ejemplo, que puede ser interesante. O sea, el valor de la comunicación, de lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, para nosotros, a mí que me importa Marte ni... No me importa. A mí lo que me importa es lo que le pregunto a Carolina. Que asombra que una cosa tan minúscula, sin importancia, nosotros, que podamos opinar sobre el universo, una cosa tan extensa, tan misteriosa, materia oscura, energía oscura, si todo está oscuro, ¿cómo nos atrevemos a opinar? Sin embargo, hay una cosa que es el triunfo de la inteligencia, de que nosotros podamos calcular un eclipse, podamos saber de qué están hechas las estrellas, de qué elementos están formados, cuál es su temperatura, si se nos acercan, si se nos alejan, todo eso lo sabemos. Aparte de lo insignificante que somos, por otra parte, la grandeza que tenemos de poder saber estas cosas. Sí, que este es nuestro planeta, somos y estamos, y yo creo que este es nuestro planeta. Son los que estamos. Bueno, más preguntas, más reflexiones. Yo solamente Antonio. felicitaros por el nivel. Yo creo que, por lo menos a mí, que tengo que hablar mañana,
me habéis dejado a la altura del betún, así que, por favor, los que habéis venido hoy, que no vengáis mañana. Que vais a comparar y entonces la cosa no va a ser igual. Perdón, Antonio. Alguien que mete el... Nada, está diciendo que mañana es mejor no venir, que lo habéis dejado el listón muy alto. Mañana le toca a él No, venir. Antonio. No. Sí. Bueno, y yo con respecto al tema de lo de existir o no existir, habéis mezclado las dos cosas que yo creo que son fundamentales, existir y saber. O sea, ¿existe la existencia sin sabiduría, sin saber? Se mezclan las dos cosas. El listón más alto me los ponéis vosotros, pero la caída también pero va a ser más tú dolorosa. siempre tendrás el levante de popa. Pero hacia aquí. No, primeramente felicitar al Ateneo, y en este caso también se ha hecho un lujo, escuchar a vosotros, porque aparte de la asistencia de todo lo que había delante, Iván, don Serafín siempre es original hasta cuando hace una reflexión filosófica y de su cuantía, digamos, pero yo hago una reflexión muy mundana, muy sencilla a nivel popular, que no creéis vosotros que se está usando con el término inteligencia artificial, porque estoy viendo una cantidad de noticias últimamente sobre inteligencia artificial que me hacen dudar de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, por decir una tontería, hace unos meses se ha grabado un disco de los Beatles coincidiendo con un aniversario para vender muchos discos, se ha hecho un despliegue informático enorme sobre la inteligencia artificial gracias a lo que es un track, o sea, una canción que se grabó hace muchísimos años, que tenía un sonido imperfecto, se ha limpiado un poquito en los estudios de grabación, la han mezclado con una serie de voces nuevas, que son los mismos que estaban antiguamente en los Beatles, y eso se vende como inteligencia artificial. Y la verdad es que hay que ser un poquito lelo para pensar que la inteligencia artificial es eso. Y eso lo que hace de una forma es abundar en ese concepto, en esa teoría, para engañar a la gente para vender discos. Lo que ocurre con los Beatles, pues puede ocurrir con cosas más. Yo soy un neófito en este tipo de cosas, me gustaría saber vuestra opinión sobre el futuro o la realidad actual de esa llamada inteligencia artificial. Miguel, no me estarás hablando de toros. Es que no te oye. No, hablando de inteligencia artificial, opinión sobre la inteligencia artificial. ¿Qué opine yo? ¿Qué opinas tú? Yo te voy con la pelota. No, y una cosa muy simple, no podemos saber lo que es la inteligencia artificial cuando no tenemos ni idea de lo que es la inteligencia. Más reflexiones, más preguntas, Teresa. Se está hablando de la materia que es aleatoria, pero entonces esa materia que nadie la mueve, que es al azar, ¿cómo se explica que esa misma materia haga cucarachas, ratones, personas? Es una cosa tremenda. Por lo tanto, debe haber algo en esa materia, en ese fluide, que decida quién van a ser personas, quién cucaracha y quién ratón y quién pájaro. Porque claro, no es una cosa muy, digamos, muy buena, puesto que quién decide que yo sea una cucaracha para que me pisen o un pájaro precioso que cante y alegre la vida a los demás. No, yo nada. Claro, el problema es que no hay decisión por parte de nadie, sino que es un continuo, es un proceso evolutivo. Es decir, las especies no son inmutables, van evolucionando y unas se van quedando en un estatus, otras en otro estatus, es decir, todas compartimos prácticamente los mismos órganos, pero evolucionados de manera diferente. Es decir, nadie decide que esto sea un pájaro, que esto sea una cucaracha o que esto sea un ratón. Es la propia naturaleza, es darwinismo puro, es la propia naturaleza y la evolución de las especies la que motiva el que a lo largo de millones de años hayamos pasado por una escala hasta llegar al Homo sapiens. Que la materia, dice Serafín, que la materia evoluciona de por sí, pero esa materia que puede ser ceniza o algo, ¿cómo tiene capacidad
y ahí entraría la inteligencia artificial, para hacer divisiones y tan drásticas. Porque vamos, al que yo tengo una cucaracha, ya me contarás tú a mí. La materia tiene ¿A quién le capacidad... pide responsabilidades luego? Es que la cucaracha no puede pedir responsabilidades. No sabes, porque después de lo que ha dicho Diego, hay que ponerlo en duda. Teresa, la materia tiene capacidad para autoorganizarse incluso. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman órganos y tejidos. La materia tiene capacidad de autoorganizarse. Teilhard de Chardin, un paleontólogo francés jesuita, tenía una teoría, que persiste todavía, sobre la capacidad de autoorganizarse para ser más libre. Si queréis, esto nos extendemos más, pero el autoorganizarse da más libertad y da más posibilidades. Los estorninos, habréis visto en el verano que se agrupan ellos solos, nadie les dice pues vais a agruparse, no, se agrupan ellos solos porque agrupados se defienden mejor de los posibles ataques que sufren. La materia se organiza, los individuos se organizan en sociedades porque representan una ventaja de supervivencia, que es una de las una teoría del darwinismo, que es protegerse y autodefinirse para perdurar. Además, ese pilar del darwinismo es que hoy los biólogos ya tienen claro que no se puede explicar nada en biología que no sea a través de la evolución. Sí, la biología actual no se puede explicar si no es a través del darwinismo y de la evolución. Oye, me gusta que digas esto porque es una frase de Dostoevsky. De Stansky, exactamente. Aquí el señor... Sí, usted. Primero sí. En el fondo y después tú. Bueno, El primero. Daros las gracias por este buen rato y a los ponentes especialmente por este buen rato, ¿no? Una reflexión respecto a lo que se ha dicho de lo de existir o no existir, una pequeña apunte. La mecánica cuántica dice hoy en día que solo empiezan a existir las cosas en concreción cuando se observan. Es decir, que está todo en una función de onda que solo cuando se observa se convierte en algo real. Son como pequeñas aportaciones. Una pregunta, habéis hablado del tema de la conciencia, ha hablado Diego del tema de la conciencia, de todo lo que hoy día dice la neurociencia al respecto, pero hoy se plantea una pregunta también muy complicada, que es la de ¿qué es la vida? Una pregunta que se hace desde hace mucho tiempo, pero ahora se le han añadido algunas otras cosas nuevas, como es si probablemente la mecánica cuántica podría decir también cómo se pudo empezar a originar la vida. Y una pregunta. ¿Qué pensáis, cualquiera de los dos, sobre el hecho de que Francis Crick, nada más y nada menos que Francis Crick, dijera que es muy posible que la vida proceda de fuera? Evidentemente no se estaba refiriendo a extraterrestres, ni a ovnis, ni nada de eso, pero se estaba refiriendo al hecho de que si hay un solo código genético en la Tierra, ¿cómo es posible que solamente exista un solo código genético? La explicación que él daba es muy probable que proceda de fuera. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? ¿Tú lo has escuchado? No escuchaste, se refiere, escuchaste. ¿Qué? Que no le oíste nada. ¿Qué? No le oíste nada. No he escuchado, ¿no? La pregunta. No, En síntesis, si la vida ha podido venir de fuera, como decía Crick, en base hay a... una teoría, o hay teorías, la panspermia, estaba defendida también por un astrónomo, Fred Hoyle, que habla de que la vida procede del exterior. Algún cometa se dejó algo por aquí y de ahí salió la vida. Pero
si salió la vida del cometa, ¿de dónde vino la vida del cometa? El problema es cómo se ha creado la vida. Y yo decía antes que el barro, hay una variedad de barro que se llama montmorillonita, que existe en el norte de África, que es un barro finamente dividido, con lo cual aumenta las propiedades que dependen de la superficie. Igual que hay, lo habréis escuchado, carbón activo. ¿Qué es el carbón activo? Es un carbón finamente dividido que tiene una gran superficie. Si coge un granito de carbón, lo divide mucho, su superficie puede superar la de un campo de fútbol y por lo tanto las propiedades que dependen de la superficie, la absorción, no absorción con D, la absorción es enormemente grande. A veces se usa el carbón activo para eliminar gases, no para absorber gases, absorber venenos si uno está intoxicado. ¿Y para qué? Era porque usted... Pues sí, la vida venía de fuera. La vida, sí, pues mire, lo último que hay sobre el origen de la vida de todos los seres tiene los mismos elementos, las mismas proteínas, unos más y otros menos, pero todos, insectos, bichos, patógenos o no patógenos, todos provenimos de un único ser vivo que tiene las letras en inglés. Son las siglas es el acrónimo de las letras en inglés. Se llama LUCA, no Lucas. Hasta luego, Lucas. L de las, U universal, C de común, A de ancestro. El ancestro común, universal de todos los seres vivos, fue una célula sola. Hay teorías también que dicen que contra esta teoría monofilética, que procedemos de una sola célula, hay quien dice que es polifilética, es decir, que la vida salió en distintos sitios distintos y de distintas formas. Pero lo que hoy está admitido es la vida nació una sola vez, en un solo sitio, y tiene el nombre de Luca. No sé si contesté a Muy bien. su pregunta. Quedaba una pregunta, creo, No, a ver. y terminamos. Bueno, yo me he acordado de la poesía que decía Luis Chamizo en lo de la nacencia, que iban con la burra para el pueblo, como San José y la Virgen. Y iban con la burra para el pueblo, y dice, la burra que roía los tomillos floridos del lindero, careaba las moscas con el rabo y seguía el careo. ¿Qué pensará la burra si es que tienen las burras pensamiento? Y sigue, más vive más para ella. O sea, esa es la poesía de Chamizo. Y yo digo, ¿qué pensará los animales si tienen ellos pensamientos cuando son tan listos? Porque nosotros nos damos cuenta que los animales nunca se equivocan. Los animales son más listos, no sé si es que tienen pensamiento o qué, pero que sí, que los animales, pero toda clase de animales, sí. Mira, que los animales, porque los animales son muy listos. La misma piedra. Habla de la inteligencia de los animales. La inteligencia. Pensamiento. Es una reflexión, claro. Sí.
explicación. No, simplemente eso, es decir, como decías tú, Joaquín, que el animal que tropieza 2 veces y 3 y 4 con la misma piedra somos nosotros. Esto es claro. No, respecto al pensamiento hay mucha... Lo que yo decía ante la pregunta de Miguel, no se sabe muy bien, no se sabe lo que es la inteligencia natural humana, es muy difícil de definir. Con el pensamiento pasa algo parecido, depende lo que decía antes cuando comentábamos un poco lo de la mosca, lo del gusano y tal. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Que pensamos más a largo plazo. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Muy bien, pues volverle a agradecer a los dos bueno, la tarde que nos habéis hecho pasar, y la cantidad de preguntas que nos habéis dejado en la cabeza, que es lo importante. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Continuamos mañana con otra sección de la Semana de la Ciencia. Muchas gracias.